Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto verlos a la distancia, pero bueno, nos vemos igual. Gracias al Señor que a pesar de que no nos podemos ver físicamente, tenemos otras opciones como esta, de poder escucharnos y vernos y estar conectados. Nos estamos acostumbrando a cosas distintas, cosas que no hacíamos antes y que tenemos que hacer obligatoriamente, cosas que tenemos que cambiar de lo que veníamos haciendo, y nos vamos adaptando, vamos cambiando algunas costumbres y algunas de las conductas que veníamos teniendo, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor que podemos sostener estos encuentros y esperando el momento de volver a vernos en persona. De vuelta, gracias por invitarme a compartir este momento de la iglesia y poder compartir de la palabra, compartir de la Biblia, algo para reflexionar. Yo quería pensar o invitarlos a compartir juntos sobre algo que no podemos hacer en este tiempo y de lo que la Biblia algo nos habla. Lo vamos a buscar como para dar el puntapié inicial en Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, la primera parte nos habla de que todo tiene su tiempo. Y en una de las frases, en el verso 5, en estas cosas que tiempo de hacer algo y tiempo de hacer lo contrario, en todo esto que va diciendo, en el versículo 5 al final, dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que nos estamos absteniendo de abrazarnos por salud, por cuidado, por no contagiar y cuánta cosa más. Con cualquiera no nos podemos dar un abrazo, nos tenemos que abstener, tenemos que aguantarnos las ganas. Algunos por ahí no les hace mucho problema, pero algunos que quisieran verse con un amigo, con un familiar, con algún hijo, nieto, espero que los esposos no tengan problema de abrazarse en este tiempo. Están viviendo en la misma casa, no hay problema, pueden abrazarse, ¿no? No van a andar poniendo excusas. Pero por ahí uno tiene algún otro querido, algún otro conocido que no podemos estar en contacto, no podemos darnos un buen abrazo, ¿no? Y la Biblia nos refiere y nos habla en distintas ocasiones donde hubo abrazos. Vamos a pensar en algunos y nos vamos a detener en uno en particular para reflexionar y para considerar en este rato que hablamos de la Biblia. Hay un abrazo que daba una persona, lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Esta persona daba abrazos. Ahora, el abrazo que daba, vamos a ver qué característica tenía. Segundo de Samuel, el capítulo 15, dice el versículo 4, leo la Biblia y dice, decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Ese lo tomaba, es que le daba un buen abrazo. Ahora, era un abrazo interesado, era un abrazo no de cariño, no sincero, sino que tenía una segunda intención. Era un abrazo por compromiso, un abrazo con el interés de ganarse el favor del otro. No importaba quién fuera, no importaba la relación que hubiera, le daba un abrazo con la intención de ganarse el cariño a él para restarle el cariño a su papá. Absalón era el hijo del rey David y quería quedarse, le estaba serruchando el piso a su papá.
entonces se ponía a la puerta y ganaba el corazón del pueblo. Hizo un muy buen trabajo, la gente compró esta actitud, pero es lamentable un abrazo de estos, un abrazo interesado, un abrazo con segundas intenciones. Una cosa para no copiar, donde esta demostración de cariño, porque el abrazo es atraer a uno, el abrazo es una demostración de cariño donde físicamente quizá es una de las muestras de cariño más cercanas, porque pego mi cuerpo al cuerpo del otro, no hay nada en el medio que se interponga. Es quizá la muestra de cariño más cercana que podemos tener, dar un fuerte abrazo. Y generalmente cuando queremos expresar el estar cerca, el estar juntos, el demostrar cariño, demostrar acompañamiento, por lo que optamos es por dar un gran abrazo. Ahora, este abrazo de Absalón era un abrazo no recomendable, un abrazo interesado. Ahora, rápidamente, vamos al libro de Génesis, donde encontramos otro abrazo en el capítulo 45. Génesis 45 nos cuenta de un hombre que abrazó a sus hermanos. Diríamos nosotros, no sería nada extraño pensar que un hombre abrace a su hermano, es su propio hermano. La cuestión es que quien es el protagonista de este abrazo es José, y sus hermanos lo habían vendido esclavo, lo habían despreciado, mintieron en la casa, y José la ha pasado muy mal muchos años. Y cuando sus hermanos vienen a Egipto, José está en otra posición, los recibe, y después de unas circunstancias que se van dando en la historia, llegamos al capítulo 45, y dice en el verso 14 que se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. José les da un abrazo, y es el abrazo sin rencores. José, entendiendo lo que Dios había permitido en su vida, recibe a sus hermanos y les da un abrazo sin rencores. Es un abrazo sincero, es un abrazo amoroso, es un abrazo de reencontrarse con aquellos que él seguía amando a pesar de todo lo que le habían hecho. Qué lindo pensar en esta actitud y en esta sinceridad de abrazar sin nada en el corazón que se ponga en el medio de una persona y otra. En José vemos la actitud de un hombre que entiende el plan de Dios y que entendiendo lo que Dios quería para él, puede recibir a sus hermanos y darles un abrazo sin ningún tipo de rencores. Un abrazo para copiar. Ahora seguimos pensando en algunos abrazos y nos vamos a Hechos de los Apóstoles y vamos a encontrarnos con un abrazo triste, un abrazo lleno de tristeza porque es un abrazo de despedida. En Hechos de los Apóstoles leemos en el capítulo 20, Hechos 20, dice el verso 37, el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, está en una ciudad ya listo para subirse al barco, y entonces le dice a los hermanos que él se va y que ya no vuelve, que se va y que ya de parte de Dios era que él no iba a volver a verlos. Es un abrazo de despedida donde ellos ya saben que si se ven de vuelta es en el cielo. En este mundo ya no se veían más. Y dice el verso 37, podemos leer el 36, dice: cuando hubo dicho estas cosas, el apóstol Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ahí así que tenemos
con estos hermanos que el apóstol Pablo se da un abrazo muy sentido y muy triste porque se estaban despidiendo. Si leemos en el verso 6, con los hermanos de Tiro, otra ciudad donde seguía el camino Pablo y se encuentra con ellos, dice el capítulo 21, verso 6, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Estos son los hermanos de otra ciudad, de Tiro, donde también lo van a encontrar a Pablo y lo despiden de esta manera con un abrazo. Una demostración de cariño, de afecto, de amor, y más todavía en las circunstancias, animando al apóstol y demostrando el cariño que le tenían. Toda una serie de demostraciones de cercanía en esta acción de abrazar, que nosotros hoy, por los tiempos que pasamos, tenemos que abstenernos de abrazar al otro. Ahora vamos a leer y nos vamos a detener en un abrazo que encontramos en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es básicamente una parábola que el Señor Jesús relató, mostrando la actitud de Dios de búsqueda hacia el perdido, y desde el verso 11 nos habla continúa la parábola con la parte en que el que se pierde es un hijo que se va lejos, que decide distanciarse de su papá buscando su propia vida y se va lejos, le da la espalda a su familia, le da la espalda al padre, hace la suya, desperdicia los bienes que había reclamado, los bienes que eran de su papá. Y en un momento, este hijo menor vuelve a la casa. Vuelve arrepentido. Vuelve porque se había ido lejos, y en las historias anteriores, una oveja que se pierde, el pastor había ido a buscarlo, a buscar la oveja perdida. Una moneda que se pierde, la mujer en la casa había buscado y buscado hasta encontrarlo. Pero en este caso el hijo no va al padre a buscarlo, porque el que tenía que decidirse a volver era el hijo. Y entonces, cuando el hijo recapacita y vuelve a la casa, dice el verso 20, Lucas 15:20, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acá tenemos un abrazo de un padre hacia su hijo. Y si le tenemos que poner un nombre, es el abrazo del perdón. Un abrazo generoso, un abrazo de puro amor, donde el hijo que vuelve arrepentido recibe el abrazo de su papá, el abrazo de volver a estar en casa y de sentirse recibido nuevamente en su familia. A pesar de toda la que se había mandado, su papá lo recibe y lo perdona y le da un abrazo. Ahora, cuando pensamos en este abrazo, que en esta historia es el abrazo físico, el padre lo recibe, escucha las palabras de arrepentimiento y las toma, esta es la acción que Dios, es el abrazo que Dios hizo con nosotros cuando un día, arrepentidos, vinimos a Él y le pedimos perdón. El padre tenía todo el derecho de estar sumamente enojado con su hijo por todo lo que había hecho. Le había hecho perder un montón de cosas, le había causado un gran dolor. Sin embargo, el padre estaba dispuesto a perdonar y de hecho lo perdonó. Nosotros, respecto de Dios, pasó exactamente lo mismo. Y cuando nosotros pensamos en aquel día, en aquel momento en el que recibimos al Señor, en el que le pedimos perdón porque nos dimos cuenta de que estábamos perdidos en nuestro pecado, que estábamos lejos,
y cada uno en su propia experiencia, porque cada uno tenemos nuestra historia de cómo y en qué condiciones llegamos al Señor Jesús, algunos de chico, algunos de grande, algunos en una crisis tremenda, otros quizá no tanto, pero cada uno en nuestro relato coincidimos en que un día nos dimos cuenta que éramos pecadores, que necesitábamos la salvación y fuimos a Dios. Y Dios nos abrazó y nos perdonó. Hay una canción que por ahí se escucha a veces que dice, me dice que me amas, me dice que me ama, cuando veo la cruz, sus brazos extendidos, así tan grande es su amor. Pensamos en el Señor Jesús, sus brazos abiertos, clavados a la cruz, y es lo que uno hace para abrazar, abrir los brazos. Tiene que abrir los brazos para recibir al otro y estrecharlo contra el cuerpo de uno. Y así Dios en el Señor Jesús abre los brazos y nos recibe y nos perdona. Dice Isaías 55 que el hombre inicuo debe volverse a Dios, el cual será amplio en perdonar. Esta amplitud, esto nos habla de grandeza, de que hay mucho espacio. En la escuela dominical a veces se canta un coro, el amor de Dios es maravilloso, y dice tan ancho, y en el tan ancho, el ademán, uno abre los brazos lo más ancho que puede, porque es tan ancho que recibe a todos en este gran abrazo del perdón. Ahora, cuando pensamos en el perdón de Dios, la palabra de Dios, cuando habla del perdón de Dios, usa varias palabras. Tenemos expiación por el pecado, propiciación, remisión, la misma palabra perdón, todas hablan de liberar a una persona de la culpa que le corresponda, de que la demanda de Dios hacia la persona por su culpabilidad es quitada, ya no hay más culpa, ya no hay más deuda, ya no hay más que reclamarle porque ya fue pagado, entonces está perdonado. La idea es que una persona tiene una deuda, se pagó la deuda, no le reclamo más la deuda, está perdonado, está liberado, está remitido, se envió a otra parte, ya no hay más de qué culpar. El padre, en la historia del hijo perdido, tuvo que hacerse cargo de la pérdida que este hijo había causado. Lo recibió, él absorbió toda la consecuencia de aquella conducta. En el caso de Dios para con nosotros, toda la deuda de nuestro pecado la tuvo que absorber el Señor Jesús en la cruz. Entonces, Él recibe nuestro castigo y ahora es posible que Él pueda hacer que Dios nos perdone. Ahora Dios nos da este abrazo del perdón. Y nos perdona, como dice Colosenses 2, nos perdonó todos los pecados. Todos nuestros pecados son perdonados en Cristo. Y cuando nosotros entendemos esto, de que nos acercamos a Dios y que Dios nos abraza y nos perdona, y no nos perdona refunfuñando, a regañadientes, protestando por qué lo tendría que perdonar o no, vemos en Dios a un Padre que con una sonrisa y con los ojos llenos de lágrimas de la emoción recibe a su Hijo y lo perdona, poniéndose contento, alegre. Dice esta parábola que el cielo se alegra cuando un pecador pasa de muerte a vida. Es que es Dios mismo el que se pone contento cuando recibe al Hijo que se fue y lo abraza, lo pone muy cerca suyo y lo perdona. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta acción de Dios, donde Él cubrió, limpió, perdonó, quitó todo nuestro pecado, nos abrazó en su perdón, nos dio esta gracia de permitirnos estar cerca de su corazón, cerca de Él, porque Él nos ama. Miren, hay un texto en Jeremías capítulo 31, en el verso 3, dice, con amor eterno te he amado.
Y en el verso 20, Jeremías 31, verso 20, dice Dios, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es hijo en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Me he acordado de él constantemente. Este es el Padre Celestial que tenemos, que nos quiere tener cerca suyo. Y dice, constantemente me acordé de él. Nunca lo olvidé. Por más que él se fue lejos, por más que hizo cualquier cosa de su vida, yo nunca me olvidé de él, porque mi amor es eterno para con él y entonces le tendré misericordia eterna también. Y cuando nosotros tomamos la actitud del Hijo de ir al Padre, volvemos con esta confianza de un Padre bueno que nos recibe y nos abraza. No sé, cuando escuchamos o cuando leemos esto de la Biblia, viene a nuestro corazón la tranquilidad de decir, Dios me perdonó, está todo bien con Dios. Como cantamos a veces en el himno, está bien con mi alma, está bien. Y sentir el perdón de Dios en el corazón, saber que Dios no va a cargar la culpa que era nuestra sobre nosotros porque Él la perdonó, la limpió, la borró, ya no hay más culpa. Ahora, ¿esto qué efecto tiene en nosotros? Porque agradecemos a Dios de que Él nos haya amado así y nos haya abrazado así. Ahora, ¿qué dispara o qué consecuencia tiene en nosotros el experimentar esto? Si seguimos el relato de Lucas 15, nos vamos a encontrar con un abrazo negado. Y es el abrazo del hijo mayor. El hijo menor vuelve a casa, el padre lo abraza y lo perdona. El hijo mayor vuelve a la casa un rato más tarde, escucha que hay fiesta, escucha que hay alegría y dice, ¿qué pasó? Le dicen, volvió tu hermano. Y se queda afuera y leemos el verso 28, Lucas 15, 28. Entonces se enojó el hermano mayor, el que se había quedado en casa y el que básicamente le pertenecía todo lo que había en la casa, porque era de él por derecho. Dice que se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y ahí viene el reclamo, y ahí viene la acusación. Y el padre había recibido y había abrazado y había perdonado. El hijo mayor no toma la misma actitud. El hijo mayor esconde los brazos. El hijo mayor no quiere abrazar, no quiere perdonar. Solo reclama. Y decimos, qué triste actitud. Era la actitud que el Señor está denunciando de los fariseos, de los escribas, hacia los que consideraban pecadores. Porque decían, mirá con quién se junta Jesús, con los pecadores. Entonces el Señor Jesús los confronta a estos que se creían tan buenos y decir, ustedes son como este hijo, Dios ha perdonado al pecador y ustedes se enojan y ustedes reclaman y ustedes no se dan cuenta del abrazo del perdón que Dios ha dado. Y entonces nosotros al recibir como hijos que se fueron y que estaban perdidos y recibimos el abrazo de Dios, ahora, ¿qué nos toca? Y vamos a leer 2 o 3 textos rápidamente. El primero en Marcos capítulo 11. Dice Marcos 11, 25. Cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando estéis orando, un efecto del abrazo del perdón en nosotros
es copiar la misma actitud. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús enseña a orar? Los apóstoles, los discípulos seguro escuchaban al Señor orar y dirían, Señor, seguí orando, nos encanta escucharte orar. Y le dicen, enséñanos a orar. Y en esa oración que el Señor da, en una de sus partes dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Y cómo va en nosotros a surgir o a brotar la posibilidad o las ganas de perdonar al que hizo algo contra nosotros? Pues tiene que ver con la conciencia de cómo Dios nos recibió a nosotros y nos abrazó con su perdón. Dice también Mateo capítulo 5, el verso 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué? Porque el verso 46 dice, si aman a los que le aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso hace cualquiera, amar al que me ama. ¿Qué hace uno que ha recibido el perdón de Dios? Puede amar como amó este Padre al que no se lo merecía. Esto decirlo y leerlo y reflexionarlo es bastante fácil decirlo. El tema es a la hora de, cuando yo estoy orando y hablando con Dios, pensar en aquel que me hizo algo y poder perdonarlo y poder abrazarlo con el perdón, no como Absalón, sino como José, que fuera de todo rencor y fuera de todo reclamo, pudo perdonar sinceramente. Y leemos un texto más en Efesios, capítulo 4, un texto que nos desarma en muchos argumentos o excusas que pudiéramos poner, nos deja medio sin argumentos. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tomar conciencia y darme cuenta cómo me perdonó Dios a mí, donde me perdonó todo cuando yo no lo merecía, y cuando todo mi pecado fue cargado en la cruz por el Señor Jesús, entonces Dios me dice a mí, bueno, ¿viste cómo te perdoné yo? Bueno, vos perdoná igual. Abrazá al otro que no merecía tu perdón y perdonalo. A mí me llama la atención que el Señor nos dice perdonen. Perdonen aún antes de que el otro venga y pida perdón. Perdonen en su corazón. Y puedan abrazar con el mismo cariño y con el mismo amor que abrazó Dios. Uno dice, esto no se puede hacer. No se puede hacer en términos humanos, pero se puede hacer teniendo la ayuda de Dios para esto, porque Dios lo hizo por nosotros. Y uno lo piensa y lo trata de dimensionar y le trata de dar forma, y uno no comprende a veces cómo Dios, siendo Dios, programó y hizo todo lo posible para que nosotros pudiéramos volver a Él y poder recibir el perdón. Que en este tiempo de que estamos sin poder abrazarnos físicamente, vamos a ver cuánto tiempo más, vamos a tener que abstenernos de abrazar, podamos seguir disfrutando y experimentando el abrazo apretado, fuerte, generoso de Dios, perdonándonos todos nuestros pecados. Y ese abrazo que es continuo porque Dios nos quiere cerca de Él todo el tiempo. Y que nosotros, así como recibimos el perdón, pudiéramos tener una actitud similar, parecida a la que tuvo Dios con nosotros. Y poder abrazar al otro en nuestro corazón con el mismo amor y el mismo perdón que Dios nos dio. Hermanos, nos compromete la palabra de Dios a vivir vidas
que honren a Dios. Y si somos familia de Dios, debemos tener las características de nuestro Padre Celestial. Y una de ellas es de ser un Dios perdonador. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Alguien dijo alguna vez, el perdonar es una de las fuerzas más liberadoras que hay, para el ofendido sobre todo, porque se saca la mochila del rencor, del reclamo, del odio, y puede vivir libre de todo eso que le puede ser una carga tremenda. Que el Señor, hermano, nos bendiga, que nos pueda hacer de ayuda estos textos, y que sea Él el que nos ayude y nos dé esta posibilidad de copiarle y ser así como Él fue para con nosotros. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga. Bueno, gracias José Luis. No sé, ¿me están escuchando, José? ¿Tengo audio? Sí. Bueno, gracias por el mensaje y vamos a cerrar este momento con una oración y luego nos saludamos un ratito, ¿sí? ¿Oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque somos tus hijos, porque un día nos abrazaste, Señor, nos atrajiste, como dice tu palabra, con cuerdas de amor. Y hoy podemos disfrutar, Señor, de tu compañía, podemos disfrutar de la iglesia, de los hermanos, de la comunión. Gracias, Señor, porque podemos tener esta paz, esta tranquilidad de estar contigo. Y queremos pedirte, Señor, que este mensaje pueda ser comprendido por todos los que hemos escuchado hoy. Si hay alguien, Señor, que aún no te conoce como Salvador personal, le sigas hablando, siga buscando este abrazo de amor eterno que tú das y así pueda disfrutarlo, Señor. Bendícenos, gracias por este mensaje. Bendice a los hermanos mayores, Señor, los problemas de salud que hayan, tú estés atendiendo a cada uno y nos estés acompañando el resto de esta noche. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.